Dios esté contigo hoy y siempre. Esta vez, ¿a quiénes les da Dios autoridad espiritual? Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si hablamos de creyentes, a ellos no se les da. ¿Por qué? Porque los creyentes solo son turistas religiosos, amadores de rituales de domingo. Se conforman con lo efímero, lo terrenal, no se ocupan de lo eterno y tampoco trabajan en hacer tesoros en el cielo porque solo conocen intelectualmente de la existencia de Dios. Y ya leímos que hasta los demonios creen y tiemblan, solo que esa creencia es demoníaca y genera miedo. Así que no basta con ser creyentes, se necesita tener fe genuina y manifestarla en obediencia por ser nacidos de nuevo. Pero ese es el problema. Los creyentes no son nacidos de nuevo, no han experimentado ninguna transformación espiritual que les haga pasar de enemigos separados a ser hijos de Dios. No es un acto humano, es un cambio espiritual radical que implica arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo, obrando por el Espíritu Santo en el creyente y pasando a morar en su corazón, guiándole y dándole poder para vencer sobre el pecado y vivir para Dios. Efesios 1:13 dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El creyente, sin importar cuánto tiempo tenga en una congregación, si no tiene la señal que lo identifique como hijo de Dios, no ha sido convertido y solo está aparentando lo que no es. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como leemos, es imposible decir que se pertenece a Dios si no se tiene al Espíritu Santo morando en el corazón. ¿Cómo saberlo? Pues porque no obedecen al Espíritu Santo, quien pone el deseo de agradar a Dios en obediencia, además de confirmar la salvación, especialmente en momentos en que la carne parece prevalecer. A eso se le llama nuevo nacimiento, y los creyentes no lo han experimentado. Por eso todo, o casi todo lo que hacen, es guiado por sus emociones y sin sujeción a Dios. No saben obedecer porque no están comprometidos con la verdad. Ignoran toda autoridad espiritual, proviene de Dios y solamente a quienes están sujetos en obediencia a Él se les da para que la ejerzan. Hebreos 13:7 dice, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto hay que entenderlo muy bien. La señal de ser un hijo verdadero de Dios, no uno de mentiritas, es que busca honrarlo obedeciendo. Él no quiere que se haga lo que muchos falsos maestros piden, que se les obedezca a ciegas. Lo que él pide es sujeción, sí, pero a su soberana voluntad. Aquí el texto dice que debemos de observar si las vidas de los pastores son una prueba de fidelidad y servicio a Dios, que debemos de discernir si enseñan doctrina bíblicamente sana y no ideas demoníacas que sirven a sus propios vientres como hacen muchos en la actualidad. Nos pide que comprobemos si realmente son pastoras que perseveran en la fe, si son guiados y obedientes a la palabra. Y además, algo muy importante, si cuidan fielmente de las ovejas que se les han dado para pastorear. Si es así, pues entonces hay que seguir su ejemplo. Pero esto es muy diferente a que nos agachemos ante los hombres como ellos quieren, porque claro que sí nos inclinamos, pero solamente ante Dios. Y esto es estar sujetos en obediencia. Juan 5:19 dice, Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo.
Este es el ejemplo más grande. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, caminó en suprema obediencia y dependencia del Padre. Por eso su autoridad era absolutamente incuestionable. Eso es lo que se necesita. Buscar primeramente ser transformados espiritualmente para vivir bajo el gobierno de Dios. Porque no se puede tener autoridad sin estar sujetos a Él. Y tampoco se puede ejercer si no se reconoce su soberanía y señorío. Entonces, los primeros a quienes no se les da autoridad espiritual es a los creyentes. Primera los Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Bueno, este es otro grupo a quien tampoco se le da autoridad espiritual. Son aquellos que han asistido a la congregación por años y a quienes Pablo llama hermanos. El detalle es que son cristianos inmaduros que se comportan como lo que son, carnales. Es decir, no están comprometidos del todo porque conocen de la palabra, pero no obran conforme a los principios que enseña. Y aunque dicen creer en Dios, no le obedecen. Prefieren conformarse a sus propios deseos, haciendo a un lado la voluntad de Dios. Miren, hagan de cuenta que son cristianos que van camino al cielo, pero van viajando en tercera clase porque la carne los domina y solo viven o solo sirven más bien de tropiezo para otros. Son como niños que se pierden en el parque. La mayoría de los niños ya sabemos que se pierden por su curiosidad de explorar, pero los niños inmaduros en Cristo, esos se pierden porque en lugar de procurar la doctrina no adulterada que los ayude a crecer para salvación, pues porque les aburre y el mensaje no es de su agrado, prefieren probar enseñanzas agradables a sus oídos y alimentan su carne. Y eso los lleva a que su fe se tambalee, porque andan buscando y no encuentran porque no saben lo que quieren. Una señal evidente de ser un cristiano carnal o inmaduro es que cada vez que algo les disgusta o alguna palabra tocó alguna fibra sensible, inmediatamente buscan enseñanzas menos comprometedoras, menos exigentes, más divertidas y eso sí, en un gran templo, lleno de gente inmadura igual que ellos y con un pastor buena ondita. De ellos, dice Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento espiritual. Los cristianos inmaduros, sin importar el tiempo que tengan dentro de las filas del Evangelio, viven muy por debajo de lo que Dios tiene disponible para ellos. Y no porque no los quiera bendecir, sino porque ellos no están preparados para recibir sus bendiciones. Tampoco es que Dios no tenga planes para ellos, sino porque no están alineados en obediencia a su voluntad. Pero eso no tiene por qué seguir siendo así. Si alguien se identifica con esta postura, pues hoy puede ser el momento en que decida buscar a Dios con todo su corazón, en donde decida vivir en un nivel espiritual que nunca ha vivido antes. Y cuando lo haga, cuando realmente se comprometa, entonces empezará a haber cambios. No de inmediato, obviamente, porque no todo va a ser fácil, pero sí va a comenzar a ver la mano de Dios manifestándose en su vida de manera que no había visto antes. Y hasta puede ser, ¿por qué no?, que le sea concedida autoridad espiritual en Cristo. Que por cierto, la verdadera autoridad solamente viene de Dios, no del pastor que le encomienda hacer algo como lavar baños en su congregación, porque supuestamente ese es el trabajo más humilde. No,
porque no se trata de lo que humanamente se haga. Tampoco es consecuencia de ser religioso ni de conocer teóricamente las escrituras o no faltar a los cultos. Eso lo tenemos que entender. Asistir fielmente a una congregación no convierte automáticamente a nadie. No lo hace un cristiano maduro que dependa de Dios, y la autoridad espiritual Dios la da exclusivamente a quien vive dependiendo de Él. Tampoco es lo mismo oír la palabra y olvidarla que escucharla y obedecerla. Por ello muchos, a pesar de su capacidad para aprender, no obedecen, porque no han comprendido que la autoridad espiritual se da como reconocimiento a la obediencia y madurez de quien la recibe, que por supuesto debe tener una profunda sumisión y vida entregada a la voluntad de Dios. Y no es para obtener beneficio personal alguno, sino porque hacerlo le da la facultad para ejercer la autoridad que se le otorga, glorificando a Dios, porque ha aprendido a caminar en completa sujeción a su voluntad, contribuyendo a que su reino en la tierra crezca. Mateo 23:11 dice: el que es el mayor de ustedes sea su siervo. Bueno, tener autoridad espiritual significa tener responsabilidad para obrar algo. Y mientras la rebeldía es la norma común de los hombres sin Dios, el principio bíblico para sus hijos es la obediencia. Obedecerlo y someterse a su autoridad es deber de sus hijos. Nuestro Señor Jesucristo, al igual que a sus discípulos y a nosotros, nos ha dado poder de autoridad para glorificarlo, sirviéndole y actuando, pero siempre sujetos a sus principios. Esa es la verdadera esencia de la autoridad, el servicio a Dios y al prójimo. Y nuestro Padre Celestial a eso nos llama, a usar esa autoridad para el bien de los demás, reflejando en ello su amor y gracia. Por eso es muy importante entender que la autoridad no viene de ser independientes, viene de la sumisión a Dios. Satanás lo sabe muy bien. Por eso su primer ataque contra los hijos de Dios para que pierdan la autoridad es hacer que no se sometan a la gobernanza del Creador. Pero si no hay sujeción al gobierno de Dios, pues no se tiene la capacidad para obrar, y cualquier acto de autoridad pues sería ilegítimo, porque simplemente no es autoridad. Hechos 19:15 dice: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Se dan cuenta? El diablo y sus secuaces saben y pueden reconocer la autoridad espiritual de un verdadero hijo de Dios. Aquí lo leemos cuando el espíritu maligno responde a unos exorcistas que no sabían ni a lo que se enfrentaban. Y así como ellos, hay muchos creyentes y cristianos inmaduros que, aunque no tienen autoridad espiritual, se atreven a reprender a espíritus chocarreros cuando ni siquiera saben obedecer al Espíritu Santo, porque no reconocen su voz. ¿Y qué dice Juan 10:27? Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo creo que todos sabemos que las ovejas son animalitos con vista corta y oído poco desarrollado. Por lo que, a diferencia de las cabras que no necesitan un pastor, las ovejas sí lo necesitan. Ellas necesitan a alguien que las guíe. Este pasaje nos enseña que así como una oveja reconoce la voz de su pastor cuando la llama, los hijos de Dios deben reconocer y seguir a Jesús. Así es la vida cristiana, es eso, aprender a escuchar y distinguir la voz de Dios por sobre el ruido y las tentaciones del mundo. Eso es lo que el texto subraya, la inminencia de tener una relación íntimamente personal con Jesús, que reconoce a sus ovejas porque lo sigue. Bueno, pues ya vimos a quiénes y por qué no se les da autoridad espiritual. Ya vimos que a los creyentes no se les da y a los cristianos carnales tampoco. Ahora veamos a quiénes sí les es dada. Gálatas 2:20 dice:
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso lo decía Pablo, lo dijo Pablo. Bueno, la autoridad espiritual se da a quienes no viven según sus deseos, a quienes han crucificado su carne y han muerto a su yo para que Cristo empiece a obrar en sus vidas. La autoridad espiritual se da a quienes saben que la vida cristiana es morir al pasado compartiendo la muerte de Jesús en la cruz, y que después de morir a su viejo yo, viven con la fe puesta únicamente en Cristo, en nada ni en nadie más. Porque ya su pasado ha sido crucificado juntamente con Él y ahora viven por fe en Él. Ellos han sido quebrantados en su ego y han aprendido obediencia a Dios en cada área de su vida. O sea, a eso sí se les ha dado. A quienes han muerto a su yo, que ya no viven ellos, que ya no les interesan sus cosas, ya no tienen interés en nada. Filipenses 2, 8 y 9 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús, el amado Hijo de Dios, dejó voluntariamente su gloria divina para nacer como humano, para nacer en la condición de hombre. Eso significa que nació con características biológicamente masculinas. Eso no es ideología, es biología, porque la biología es la que define el sexo, ya sea como hombre o como mujer. Lo demás son solo aberraciones de la naturaleza caída. La humildad de Jesús culminó en la obediencia perfecta al Padre, incluso aceptando la forma más vergonzosa y dolorosa de muerte, la crucifixión. De esa forma transformó en victoria un símbolo considerado vergonzoso. Como resultado de su extrema humildad y obediencia, Dios lo elevó a la máxima posición de honor y autoridad, dándole un nombre supremo, Señor, ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el Señor, confirmando con ello su divinidad y confirmando, ¿qué más? Su autoridad. Entonces, como vemos, Cristo es el modelo perfecto de que para recibir autoridad, primero se tiene que aprender a vivir en obediencia, siendo humildes, sin egoísmo, considerando a otros superiores y preocupándose por los demás. Jesús debió obedecer al Padre y lo cumplió obedeciendo hasta la muerte. La obediencia y sujeción a Dios es el requisito indispensable para que se otorgue autoridad espiritual, porque esa autoridad no es algo para despreciarse, no son palabras vacías. La autoridad espiritual es el resultado de una vida alineada con el gobierno de Dios, y quienes lo obedecen saben que el enemigo busca engañar, y si caen en desobediencia pueden perder la guerra espiritual. Los hijos de Dios, obedientes a su palabra, saben que los engaños de Satanás se centran en desviar la atención de las cosas espirituales para que la persona se enfoque en los deseos carnales, en los placeres mundanos y en la vanagloria de la vida. Y los hijos de Dios sabemos que opera manipulando, mintiendo y seduciendo con lo terrenal, haciendo creer que el pecado no tiene consecuencias, que no se necesita a Dios y que el valor como personas es más grande que la identidad que Cristo da. Pero como ya no viven en rebeldía a la palabra de Dios, ellos, que son obedientes, tienen autoridad espiritual sobre el mal, porque su corazón ya no es gobernado por su propia carne ni por sus deseos pecaminosos, sino por la voluntad soberana de Dios a través de su completa rendición a Él. Salmos 24, 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. La Biblia enseña que la resistencia efectiva comienza con la sumisión genuina a la autoridad de Dios.
Manos limpias significa tener pureza moral, espiritual, integridad y obrar con rectitud y justicia. No se trata solo de higiene física como la exigían los fariseos hipócritas. Se trata de vivir una vida justa, sin engaños, sin idolatría, para acercarse a Dios. Tener manos limpias es un reflejo de tener un corazón puro, libre de malas intenciones y alejados de la falsedad. Pero todo eso solo es posible no por rituales externos, ni siquiera por zambullirse en una pileta de agua como lo hacen creer los líderes religiosos modernos, sino como lo vimos al principio, por la gracia de Dios y la fe puesta en Jesús que obra el nuevo nacimiento. Pero además, por tener pureza de corazón y buscar a Dios con intenciones y pensamientos limpios, rechazando cualquier deseo interno de maldad, de egoísmo o falsedad para vivir moralmente puros. Esos son los hijos de Dios. A ellos se les da autoridad espiritual. A los que se han arrepentido sinceramente, a los que viven en obediencia a la verdad, a los que tienen fe en Cristo y tienen su vida enfocada en el amor y la voluntad divina. A los que tienen una visión muy clara de quién es el Dios en quien han depositado su confianza. Esos son los hijos de Dios con autoridad espiritual. Los que son capaces para resistir porque su fortaleza viene de la oración y de obrar la palabra de Dios en todo lo que hacen, piensan y hablan. Esos son los hijos de Dios con autoridad espiritual, los que no necesitan ser como los exorcistas de Hechos 19:15, que andaban reprendiendo directamente al diablo, pero no sabían que mantenerse firmes en la fe es lo que hace que el diablo huya, no el poder humano, sino la autoridad espiritual y el poder que Dios les ha otorgado por obedecerle. Hebreos 5:8, hablando de obediencia, dice de Jesús: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Imagínense ustedes, si el mismo Señor Jesús tuvo que aprender obediencia, ¿cómo podemos pretender que creer que podemos caminar en autoridad sin haber sido quebrantados? Jesús tenía autoridad porque no vivía para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y los hijos de Dios con autoridad espiritual han aprendido obediencia a través del sufrimiento. Y cuando son corregidos a través del dolor, no vuelven a Egipto de donde salieron, no desmayan, lo aceptan con fe y sin rendirse, porque saben que el propósito que Dios tiene es bueno para su crecimiento espiritual y que su deseo por amor es mostrar el camino no solo hacia la madurez, sino también para obtener autoridad espiritual, porque ya se han sido entrenados a través de pruebas y dificultades. ¿Y que duele? Pues sí duele y mucho. Mateo 26:42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Díganme ustedes si no le dolía. Porque la copa es una metáfora para señalar el castigo divino. Es la ira de Dios que estaba a punto de enfrentar junto con el dolor extremo de la muerte en la cruz. Jesús era plenamente humano y su lucha con su carne y su deseo de evitar la copa era intensa. La frase "si no puede pasar de mí esta copa" está expresando su deseo naturalmente humano de evitar el dolor y el sufrimiento. Pero aunque Jesús era completamente Dios y completamente hombre, el hecho de ser totalmente divino no lo eximió de experimentar la agonía de la muerte. Él sabía que tenía que ser molido y traspasado por nuestras transgresiones. Por eso su lucha era espiritual, porque sentía el peso de ese sufrimiento, pero su oración fue ¿cuál? Hágase tu voluntad. Y ese fue el acto más sublime de sumisión y obediencia absoluta al Padre. Y su oración nos muestra su naturaleza humana y su instinto de supervivencia que contrasta con su obediencia y amor por el plan de Dios. Así es la autoridad espiritual. No se oferta al por mayor como si fuera una ganga o fuera cualquier premio terrenal.
Solo se otorga a quienes ya no buscan su propia gloria. Solo se otorga a quienes viven completamente rendidos a Dios. Y aunque el enemigo trabaja incansablemente para que seamos independientes, creyendo que podemos vivir la vida cristiana sin rendir cuentas a nuestro Creador, la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia enseña que Dios solo da autoridad espiritual a quienes han sido moldeados en obediencia. Y cuando hay obediencia, hay respuesta, porque hay alineamiento para vivir según sus principios. Cuando ya hay obediencia a la voz de Dios, las bendiciones fluyen naturalmente, no porque se hayan ganado, sino porque se está en posición para recibirlas. Claro que el enemigo no va a estar feliz con el cambio, pero necesitamos estar firmes, recordando que tomamos la decisión de obedecer porque militamos en el ejército de Dios. Y los soldados no son buenos por saber manejar bien las armas, sino porque obedecen la voz de su general. Así que, si no están sujetos a Dios en obediencia, déjense de andar reprendiendo al diablo porque se les puede revertir. Porque si la autoridad espiritual no se les da a los creyentes ni a los cristianos inmaduros, entonces ¿a quién se les da? Pues se les da solamente a quienes han aprendido a obedecer la voz de Dios y viven en sujeción a su soberana voluntad. Termina el estudio, empieza el servicio. Para obtener autoridad espiritual es necesario obedecer a Dios como Jesús lo hacía. De otra manera es imposible. Si les edificó, regálenme un like y compartan para que más personas puedan escuchar. Aprovecho para agradecer de todo corazón a quienes están agregando cada día a nuestro canal. Les envío un abrazo de corazón. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.